simulación, doctores, ahí yo no lo voy a defender. Ya, tengan mucho cuidado. O sea, se lo digo porque el año pasado también cometí el mismo error cuando hicimos simulación. Algunos chicos entraron un celular. La diferencia era que en ese momento agarraban, los hacían salir de simulación y los retiraban del centro de simulación y se iban. Ya no participaban de la actividad y se les considera como falta. Pero en esta oportunidad no les van a decir nada, solamente se les va a llamar en la comisión, van a grabar el video, me lo van a mostrar a mí, me van a decir, ¿sabes qué? Este alumno de ese llamado por la comisión. Los llaman y doctores, ahí yo ya no tengo responsabilidad, se les aplicará la sanción que tengan que aplicar. Tengan mucho cuidado, ¿listo? Porque según no se está tolerando muchas cosas de falta de ética. Tengan mucho cuidado, ¿no? Porque es como que te ganas un pleito sabiendo de que ya pues entras en celular. Ahora, una cosa que sí les puedo decir, que sí sería válido, y realmente sí es válido, es cuando tú agarras y me dices, doctor, me gustaría, no sé, eso fue un plan que estábamos diseñando cuando hicimos simulación, porque había compañeros que decían, doctor, hemos hecho la simulación, pero me gustaría ver mi error en el momento de la simulación. ¿Me dejo entender? Pues es como que ya vamos a ver tu video. ¿Listo? A ver, vamos viendo tu video. Mira, ¿has visto cómo te has parado? Sí, doctor, no debía pararme en ese lado. ¿Has visto qué le has preguntado? Sí, doctor, porque tiene audio. Sí, doctor, me veo que estoy nervioso, veo que me faltó hacer esto, me faltó hacer aquello. Porque una cosa es que estás ahí y otra cosa es que te veas tú a ti mismo en ese momento, cómo lo has hecho. El problema del año pasado fue que eran casi 100 alumnos. Entonces, ver el video de cada uno era medio complicado. Imagínense ver, ya tú al siguiente, quiero ver mi video, entonces nos dimos cuenta que no era muy factible por el tiempo, y tendría que haber un docente que esté ahí conversando por cada uno de los videos de ustedes, y eso no es muy real. Entonces, por eso es que no fue muy práctico, ¿no? Sería lo ideal. Ahora, el otro es que se agarre un video por grupo, es decir, un grupo y vemos el video. Entonces estamos viendo esa estructura, pero lamentablemente como no hay muchos docentes, entonces no había quien pueda asumir el repaso de sus videos. ¿Listo? Entonces lo estoy diseñando porque el siguiente ciclo, doctores, ustedes van a hacer simulación con nosotros, simulación real de manejo de pacientes ya con tratamiento. Acá ya no, que no sé qué medicamento, qué dosis, no, ahí ya tienen que saber las dosis. Entonces, una forma de aprendizaje sería interesante que puedan ver sus videos, ¿no? Como que doctor. Ahora, uno de sus compañeros el año pasado mandó un documento solicitando que si se le podía pasar su video. Pero en el reglamento que ustedes han firmado ahí dice que los videos son privados. O sea, tú vas, ves tu video y queda archivado, ¿no? Porque puede pasar que te pase el video y tu video después circule por todo lado. Y recuerden que hay cierta privacidad, porque lo que pasa en simulación, cuando hagan simulación, es de ustedes, o sea, y nadie debe sacar la información, o burla, o decir, no lo manejó bien, no le pasó eso, es algo muy privado, ¿ya? Por eso es que ustedes van a firmar una confidencialidad de información en simulación, cuando hagan el próximo ciclo. Que vamos a tratar de ver cómo hacemos para que haga la representación con videos, no sé, algo se nos va a ocurrir. Bien, chicos, entonces vamos a continuar con la parte que nos tocaba de la parte de ascitis, ¿ya? Y la parte de hepatitis o la inflamación, la parte hepática. ¿Listo? Pero para esto voy a pedir a ustedes que me ayuden en la parte de la oración. ¿Alguien quiere orar para empezar? El delegado. ¿Alguien? Ya, ¿quién quiera? Bien, doctores, ayer explicábamos el día lunes que existían varios tipos de ictericia, ¿no? Básicamente lo vamos a dividir en ictericias de origen directo e indirecto, o mixto, ¿ya? Que puede estar la presencia de los dos. Y las preguntas que tienen que hacer realmente son muy amplias, y les vuelvo a repetir. Personalmente, dentro de lo que es las evaluaciones de semiología, a mí no me gustaban dos áreas. Una de ellas era digestivo, abdomen, porque era muy complejo.
muchas cosas. Y el otro que si bien es deducible, pero también neuro, ¿ya? Neurología tiene mucha semiología, muchas, nombres, si con cardio, con osteomuscular se sorprendieron por la cantidad de nombres propios que había. Neuro tiene 10 hasta 15 veces más nombres que las que han conocido hasta ahorita. Neuro tiene un montón de síndromes, ¿ya? Por lo menos en cardio se les explicó que había 5 síndromes clásicos que tienen que dominar, pero en neuro son algo de 25 síndromes. Entonces, para ahí, doctores, tienen que prepararse. Bien, dentro de las preguntas que tienen que hacer es el tiempo, ¿ya? ¿Desde cuándo tiene que irse un paciente? Es importante. Por ejemplo, si dice, doctor, me he vuelto amarillo hace 2 días, ¿en qué sospecharían? Un cuadro obstructivo, ¿qué más? Malaria. Beta-lactámicos, farmacológico, anemia hemolítica, ya, claro, va en torno con qué más se va a presentar. Si es obstructivo, dolor abdominal. Si es una anemia hemolítica, ¿con qué tendría que ir asociado? ¿Ah? ¿Qué les puede producir anemia hemolítica? Ya, autoinmune. Pero las enfermedades autoinmunes, doctores, no son tan agudos, ¿sabes? Uno empieza con pródromos, ¿no? Artralgia, mialgias o cuadros anémicos crónicos. No, tiene que ser agudo, doctores. ¿Podría ser ese que presenta fiebre? ¿Podríamos relacionarlo con dengue? Ya, pero recuerden, doctores, que el dengue básicamente no te produce mucho ictericia. Lo que te produce realmente es plaquetopenia. ¿Ya? Plaquetopenia. No te produce mucho ictericia. Por tal motivo, el paciente con dengue más viene con petequias. ¿Ya? Petequias. Y sí, te puede hacer una hepatitis siempre y cuando haya una severa inflamación hepática, que sí saco como complicación. Ya, obstructivos es una, infecciones virales es 2, ya, porque ahí estamos hablando de, ¿qué más? Agudo, así, rápido. Daño hepático por irritación por paracetamol, digo. Ya lo que digo es jugar por fármacos, ya. Entonces ustedes, el tiempo les va a decir, ¿qué pasa? Dice, doctor, yo estoy así que fue medio amarillo, ya voy 1 año. ¿Qué sospecharían? Y el paciente es su vida normal, y 1 año está amarillo. Autoinmune. Daño demasiado. Ya cirrosis hepática, ya un paciente que tiene cirrosis. Alcohólicos, ya puede ser una hepatitis alcohólica crónica, que también existe. Por fármacos, doctores, les va a dar más agudo, no tanto crónico, ¿no? Cuando tengan, miren, no suena duro lo que voy a decir, pero si son mayores, neoplasias, ¿no? Yo tenía un paciente que vino, doctor, soy amarillo ya 1 año. ¿Qué edad tienes? Tengo 70. Yo ya, tu primer diagnóstico, de hecho, que es neoplasia. Y le hacemos todos los estudios y casi les diré que un 80% sí es cáncer. No es normal tener una ictericia mucho tiempo, ¿listo? Algo tiene que estar sucediendo. El tiempo les va a ayudar mucho. ¿Se desarrolló la ictericia rápidamente o demoró? ¿Fue brusco o insidioso? ¿Ya? Son los términos que vamos a usar. ¿Se asocia la ictericia a dolor abdominal? ¿Ya? Si hay dolor abdominal, lo más probable es que sea obstructivo. ¿Ya? Si no hay dolor abdominal, probablemente la ictericia es de origen ¿Hemolítico? ¿Anemia? viral, podría ser, ¿listo? Pero no se asocia mucho a dolor abdominal. Pérdida de apetito. Eso es muy común, ¿eh? Los que tienen hepatitis hacen hiporexia, ¿ya? ¿Cuál es el término que vamos a usar? Hiporexia, ¿ya? Hiporexia. Náuseas y vómitos también. Es muy inespecífico. Por ejemplo, una cosa que tienen que aprender, doctores, es que cada enfermedad tiene un síntoma que le da mucha especificidad o mucha sensibilidad, ¿listo? Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que les tocaba de los síndromes cardíacos? De hecho, que hay un síntoma que es bastante específico de ese síndrome.
¿no? Que si tú preguntas sobre ese síntoma y lo tiene el paciente, les asegura que ya le lleva por el diagnóstico. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, ¿cuál es el? Disney. Entonces, basta que te diga un paciente, vengo por Disney, sospecha de test cardíaco, ya tienes ya el diagnóstico asegurándote por el síndrome. Lo mismo pasa en la ictericia. Ya, me viene el paciente por ictericia, pero tiene que haber algo que asocie esa ictericia para que te dirija. Por ejemplo, náuseas y vómitos sería un síntoma que te ayude a buscar un diagnóstico específico. No, porque es muy general. ¿Me dejo entender? Entonces, si tú quieres buscar un diagnóstico y le preguntas, por ejemplo, cuando evaluamos nosotros, vemos qué tanto tu pregunta tiene especificidad o sensibilidad. Por ejemplo, señor, ¿usted vomita? Sí. ¿Tiene náuseas? Sí. ¿En qué me ayudó al diagnóstico? No es mucho, porque, a ver, ¿una gastritis te causa náuseas? Sí. ¿Una intoxicación alimentaria? Náuseas. Una pielonefritis, una infección renal también te causa náuseas. Un cálculo renal también causa náuseas. Un paciente que tiene una encefalopatía de origen infeccioso cerebral también va a vomitar. O sea, si tú preguntas eso, es muy inespecífico. Estas preguntas inespecíficas las usamos más para terapéutica. ¿Cómo así, doctor? Si el paciente me dice que tiene náuseas y vómitos, ¿ustedes le van a dar un tratamiento por vía oral? No, tiene que dar un tratamiento endovenoso, parenteral. O sea, más usamos las preguntas inespecíficas o que no tienen mucha especificidad para lo que es tratamiento, porque necesito saber si realmente vas a tolerar o no, porque te imaginas, viene un niño vomitando, tú le dices, tome su jarabito, ¿no? Y llévalo a casa. Y en casa sigue vomitando, toma el jarabe y lo sigue vomitando. Entonces, ¿de qué te sirvió dar tu tratamiento si el paciente no lo puede ingerir? Entonces, en semiología, doctores, ya siendo un poquito más ya profundos, existen preguntas muy específicas que tienen que saberlas de cada enfermedad, y hay preguntas no específicas que realmente no les van a ayudar a llegar al diagnóstico. ¿Listo? Se acompaña la ictericia de escalofríos, es decir, fiebre. Ahí sí, doctores, tienen que levantar la alarma. Cuando tengan ictericia más fiebre, la causa principalmente es viral. ¿Ya? Ictericia más fiebre es viral. Prurito. Prurito. Desde ahora les voy diciendo, aquellos pacientes que tienen prurito, casi en su mayoría están relacionados a enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Es bien curioso, pero sí, autoinmunes. ¿Listo? Las famosas hepatitis autoinmunes. ¿Listo? Pérdida de peso, neoplasias. ¿Ya? Neoplasias. Entonces, básicamente, si yo sospecho, lo que tengo que preguntar es si ha bajado de peso. ¿Ha recibido usted alguna transfusión en los últimos años? ¿O se ha hecho tatuajes? Creo que hemos quedado claro que muchas enfermedades virales se transmiten por transfusión, ¿no? ¿Toma algún medicamento? En caso afirmativo, ¿qué medicamento consume? Doctor, tomo paracetamol. Tomo rifampicina porque me diagnosticaron tuberculosis hace 2 meses. ¿Listo? Entonces pregunten muy bien porque por ahí de repente está su diagnóstico. ¿Listo? ¿Dónde vive actualmente? Depende de la zona, ¿no? Si yo vivo en la selva, probablemente mi ictericia puede ser infecciosa. Si vivo en la ciudad, bueno, aunque ahora ya no se salva Lima porque también hay dengue acá, caballeros. Tenemos mucha incidencia. Ahorita en el hospital tenemos 8 pacientes con dengue. No les va a pasar nada. Dice la estadística que cada 8 uno se complica, así es que creo que uno de ellos se va a complicar. ¿De qué zona? ¿Ah? De la UPU. Soy el noveno, yo no. ¿Quién dueño? No, de la zona de Chaclacayo, ha habido unos brotes, Santa Eulalia también. Entonces, sí, tengan mucho cuidado. Y yo me aseguro que también debe haber por acá. ¿Ya? Solamente que todavía no les ha aplicado los títulos. Pero si en caso hubiese, sería interesante hacer la semiología de dengue, ¿no? Un carrión de repente por acá también. ¿Dónde vive actualmente? ¿Alguna vez ha tenido ictericia antes? Esto también es importante. ¿Por qué? A ver,
Esa pregunta es muy interesante porque le digo, señora, ¿usted le pasó algo similar que se puso amarillo anteriormente? A ver, ¿por qué le preguntaré eso? A ver, miren, uno pregunta, a ver, yo cuando aprendí semiología, no les voy a mentir, les voy a decir la verdad, yo llevaba mi lista así. Señora, a ver, no, es que todos hemos empezado así, o sea, aquel doctor que le diga, no, yo ya sabía preguntar desde el primer día, eso es mentira, nadie sabía preguntar el primer día. Yo iba a mi lista y lo curioso era de que preguntaba, pero no entendía por qué lo preguntaba porque está en mi lista, ¿me dejo entender? En este caso, doctores, si yo voy a preguntar si alguna vez ha tenido ictericia, es porque sospecho de algo. O sea, no pregunten algo si solamente lo preguntan de memoria, sino entiendan por qué. ¿Por qué le preguntaré si tuvo antes o no? Puede ser por la obstrucción que está... Una hepatitis que vuelva a darle, un poco difícil, doctor. Normalmente, hablando de las hepatitis virales, las comunes suelen tener un ciclo, desaparece. Pero podría ser. ¿Dónde puede ser tal vez porque hubo brote de malaria en su zona? O sea, hace un tiempo, entonces... Ya, pero eso es una reinfección. Y es difícil, ¿no? Porque una vez que te da malaria, tu sistema inmunológico como que aprende a defenderse. ¿Podría ser por el estrés? Por el estrés, ya, un Gilbert. Podría ser, ¿ya? Una reinfección, es decir, te dio hepatitis A y te va a volver a dar otra hepatitis A. Podría ser una hepatitis B que se ha reactivado. Ya podría ser. ¿Saben por qué crearon esta pregunta? Porque ha habido casos de pacientes que se ponen amarillos, como cuadro obstructivo, que hacen acolia y coluria. Y de repente desaparecen. Están un mes tranquilos y otra vez les da lo mismo. Se ponen amarillos, pasa una semana y otra vez recuperan su color. Y así está. Pasa un mes, 2 meses y otra vez se vuelven amarillos. Y no les causa dolor. Eso lo van a ver en una enfermedad que se llama ampuloma. ¿Han escuchado el ampuloma? Primera vez. Primera vez. ¿Tienes el ámpulo? ¿Dónde está el ampuloma? Tiene con el esfínter. El esfínter de... El esfínter. de O la ampolla de Vater. El detalle es que la ampolla de Vater le da un cáncer. Entonces, ¿qué sucede? Que este cáncer comienza a crecer. ¿Qué pasa? Obstruye el conducto y pasa un tiempo y lo curioso de este cáncer es que muere el tejido y se cae. Y otra vez se libera. Vuelve a crecer y por eso es que muchas veces les preguntamos a estos pacientes si ha bajado de peso, porque los ampulomas te bajan de peso, y puede suceder esto, ¿ya? Ha observado cambios en el color de su orina, básicamente buscando coluria. ¿De qué color son sus heces? Buscando acolia. ¿Listo? Muy bien. ¿Tiene algún amigo familiar que también tenga ictericia? Buscando enfermedades hereditarias. ¿Listo? Un Pijernaja, un Gilbert, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo tiene usted? ¿Qué otros tipos de trabajo ha realizado? Si ha estado expuesto a sustancias químicas, si su trabajo de repente por ahí, puede haber generado una exposición, ¿no? a promiscuidad o generar contagios. Entonces, es importante. Vamos a ver ahora. Bueno, eso ya les comenté: flavínica, rubínica, vernínica y melánica, ¿ya? Rubínica, ¿ya? Vernínica, no está tan verde, ¿no? Y la que es melánica. Y no se olviden de los antelasmas que mencionábamos anteriormente. Aquí nos quedamos. Entonces, el detalle, doctores, es que una de las causas por las cuales un paciente puede volverse ictérico es esto de acá, que tienen que ustedes conocer, que se conoce como el signo de Courvoisier-Terrier. Este signo, doctores, lo usan mucho los cirujanos, ¿ya? Semiológicamente tienen que saberlo, porque esto sí les preguntan bastante, ¿ya? Viene mucho en los exámenes.
A la palpación de una vesícula biliar distendida e indolora es muy característica de las lesiones que dice acá, neoplásicas, localizada debajo de la unión del cístico y el hepático común. ¿Listo? Ubicadas en el cístico y el hepático común, en esta zona. Entonces, estas neoplasias, doctores, generan dilatación de la vesícula. Y lo curioso que es una vesícula que está, tú tocas y parece como una bolita, ¿ya? Como una pelotita, y uno sobreentiende que eso debe estar doloroso, pero no les duele, ¿ya? No tiene dolor, porque no es un proceso obstructivo como tal, ¿no? O sea, sí hay pasaje, y como que es algo más crónico y se genera como una distensión, lo que llamamos un hidrocolecisto, ¿ya? Entonces, el signo de Courvoisier-Terrier, ¿ya? Muy bien. En el examen físico, que es lo que también me interesa, doctores, tienen que saber palpar hígado, ¿ya? Como decía mi maestro en mi evaluación de semiología, no lo voy a mentir, creo que quería jalarme. ¿Por qué? Porque yo fui emocionado, me había leído mi libro de Suros, y me dijo, doctor, si quiere un 20, hágame las 30 maniobras de palpación de hígado. 30 maniobras. Bueno, ya, si quiere un 15, hágame 20. Ya, quiero un 10, hágame solamente 10 maniobras. No, 8 maniobras. Ya un 5, hágame 3. Y yo realmente solo sabía 3. ¿Qué sucedía? Que los doctores se habían leído libros que hay muchas técnicas de palpación realmente. Entonces, no era justo, ¿no? Porque ¿para qué saber 25 si al final vas a usar solamente 1 o 2, ¿no? Pero los semiólogos, o sea, cuando ustedes conozcan un médico semiólogo, o sea, los semiólogos puros, es así como, por ejemplo, yo soy cirujano, yo soy internista, yo soy cardiólogo, ¿me dejo entender? Hay médicos que se especializan tanto en semiología, que saben tantos nombres, saben muchas cosas, tienen esa tendencia, ¿ya? De preguntarte cosas muy escondidas, cosas muy complicadas. ¿Listo? Si algún día se topan con los médicos, sea muy sincero, doctor, no lo sé. Conozco tales maniobras, pero no conozco las que usted me está comentando y que les enseña. Presencia de estigmas hepáticos, ¿ya? Por ejemplo, hipertrofias hipertrofia de la parótida, ginecomastia, atrofia testicular y circulación colateral. Doctores, busquen lo que le llamamos los famosos estigmas hepáticos o trastornos hepáticos, ¿ya? Si es una hepatitis aguda, no va a tener pues circulación colateral, no va a tener alteraciones de la musculatura o atrofias musculares a nivel de la mano o extremidades. Lo que sí vamos a ver básicamente en pacientes con hepatitis A es hepatomegalia. ¿Listo? Y acá viene un error muy interesante. ¿Puede haber un cirrótico con hepatomegalia? No, pues ustedes díganme. ¿Qué es cirrosis? Ya, la palabra es fibrosis. Cuando un tejido fibrosa, ¿crece o se achica? Se achica. Bueno, ninguno. Se vuelve más duro. Ya, se vuelve más duro, Claro, más rígido. pero se hace más pequeño. Por ejemplo, un paciente con falla renal crónica, ¿cómo se hace el riñón? En la ecografía, ¿cómo es? Más pequeño. ¿Listo? Un paciente que tiene fibrosis pulmonar, ¿qué pasa con el pulmón? ¿Se puede expandir o se hace más pequeño? Todo aquello que fibrose un órgano hace que el órgano sea más pequeño. Y acá viene el error semiológico. Doctor, mi paciente tiene cirrosis y dice que tiene hepatomegalia. No tiene lógica porque cirrosis es fibrosis del hígado. ¿Cómo va a crecer algo que está fibrosado? No sé si me dejo entender. Uno, si su hígado está grande, entonces no tiene cirrosis. Puede tener otro tipo de causa que esté generando que su hígado esté grande, pero no es cirrosis. Y ahí es donde fallan muchos cuando han dado ECOE. Bueno, ahora les digo, porque esa pregunta sí la hemos puesto. ¿En qué fallan, doctores?
que le ponen diagnóstico de cirrosis porque les hablamos que tomaba alcohol, que hacía, pero el diagnóstico era una hepatitis alcohólica. ¿Notan la diferencia? Hepatitis alcohólica significa que el hígado va a estar más grande, es la hepatitis, crecimiento del hígado, inflamación del hígado. Pero no sé por qué siempre le ponían cirrosis hepática. Por el tiempo quizás ¿No? Se les daba toda la información exacta y precisa. Porque agarran y a ver, les voy diciendo ahora en el ECOE. En el ECOE ustedes, cuando dicen, solicitan ustedes la información que necesitan. Por ejemplo, si el diagnóstico es, necesito el examen físico, bien, quiero el examen abdominal, específicamente examen hepático. Y automáticamente el que está como encargado del ECOE en ese momento como paciente va a sacar una hojita y les va a decir, aquí está lo que está solicitando. ¿Me dejo entender? Pero si tú no lo vas a solicitar, el actor no te lo va a mostrar. O sea, no es que tú entras y encuentras toda la información y ya haces tu diagnóstico. No, tú tienes que solicitarlo. ¿Me dejo entender? ¿Qué pasa si le dice, acá está mi examen físico y dice hígado, no presenta hepatomegalia? Puede ser cirrosis. Tu diagnóstico va por cirrosis. Y si sale hepatomegalia, probablemente sea una hepatitis alcohólica si es que el paciente te dice que toma bebidas alcohólicas. Pero, ¿qué pasa si no tienes esa información? No vas a llegar al diagnóstico. Y para ayudarnos, me acuerdo que en ese COE yo les puse el TGO y TGP. Ya les he dicho que la relación TGO-TGP más de 2 era hepatitis alcohólica. Entonces estaba fácil porque era tener un hígado grande más relación TGO-TGP más de 2. Solo era que coloquen hepatitis alcohólica, nada más el diagnóstico. ¿Cuánto te hubiese demorado? En eso no evaluábamos específicamente examen físico, solamente evaluaba el diagnóstico. Si no llevas al diagnóstico era 0. Si llevas al diagnóstico, ya pues la estación tenía su puntaje. ¿Me dejo entender? O sea, no es que el ECOE sea complicado, el problema está cuando no tienes el conocimiento para razonar lo que te está pidiendo. ¿Listo? Ahí tengan mucho cuidado. De hecho, esta pregunta no va a venir, pero era un ejemplo para que ustedes... Por si acaso. No, pero notan que son puntos claves. O sea, TGO, TGP, más de 2 la relación, y que tenga una hepatomegalia y es alcohólico, eso no es cirrosis, doctores, por favor. Desde ahora te voy repitiendo. Bien, entonces, ¿qué van a pedir, doctores? De hecho, que van a pedir, ¿qué? Un examen de orina. Y ahí les va a salir examen de orina completo, por si acaso. Ahí les sale toda la parte bioquímica. Y en la parte bioquímica les va a salir si hay bilirrubina. ¿Listo? Básicamente lo van a poder ustedes detectar. Si desean, también pueden pedir un examen de heces. Y se puede pedir bioquímica de heces, sí. Pero basta con ver el color, creo que usted ya tendría un poco más directo el diagnóstico. ¿Listo? No se olviden, cuando es obstructivo se llama acolia. Vamos a determinar básicamente de forma directa o indirecta con ciertos análisis como el TGO, TGP, fosfatasa alcalina, GGTP y los 5-nucleotidasa. En pocas palabras, esto de acá si ya hay destrucción celular. El TGO, TGP también se evidencia en destrucción celular, pero recuerden que es más de patrón de hepatitis. ¿Listo? Y eso de acá es de patrón más colestásico, ¿ya? Fosfatasa alcalina. ¿Qué pasaría, doctores, si yo tengo mi fosfatasa alcalina muy alta y tengo mi TGO, TGP casi normal y mi GGTP casi normal? ¿Por qué se elevaría la fosfatasa alcalina? Vesícula biliar. Colecistitis. Alto consumo de grasa. ¿Dónde hay más fosfatasa alcalina? El hígado. No. ¿Dónde hay más fosfatasa alcalina? ¿Han hecho bioquímica? Eso es bioquímica. Páncreas. No. Riñón. No. Riñón. No. Hueso. Muy bien, doctor. Hemos tenido casos de enfermedades autoinmunes que hacen destrucción ósea o cáncer óseos que han elevado fosfatasa alcalina. Por si acaso, no es específico de hígado. Desde ahora se lo voy diciendo. Tengan mucho cuidado. Entonces, vamos a ver si hay una hiperbilirubinemia aislada o enfermedad hemolítica. Hay elevaciones extremas de la concentración sérica de transaminasas, más de 1000,
no se olviden que cuando las transaminasas superan de 1000, doctores, estamos hablando de hepatitis agudas tóxicas o víricas, ¿ya? Entonces no se asusten, doctores, si ustedes ven un paciente que viene con transaminasas, lo normal está 40, tanto TG o TGP, lo normal está 40. Les vienen 80 y el otro les vienen 70. ¿Lo van a hospitalizar? No. Probablemente la causa sea mucha variables, puede ser hasta una esteatosis hepática o lo que llamamos hígado graso. Pero basta que les llegue, doctores, un TGO o un TGP más de 1000, doctores, no lo pueden mandar a casa, tiene que quedarse para observación porque puede ser que una hepatitis aguda tóxica o vírica. ¿Listo? Muy bien. En los hepatopatías de origen etílico, ¿qué dice acá? La relación TGO-TGP suele ser superior a ¿cuánto? A 2. ¿Ya? Quede como dato, por favor, no se olviden eso. ¿Por qué lo menciono? Porque ya han venido muchas preguntas también en el canal sobre esto. Incremento de la fosfatalcanina, evidencia de colestasis, patrón colestásico a nivel de las vías biliares, y la fosfatasa alcalina más de 10 veces el límite normal superior se produce en las colestasis por lesión de los conductos intrahepáticos, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, se eleva a nivel de obstrucción a nivel hepático, pero también se puede elevar por patologías óseas, por favor que quede muy claro. Estudios de laboratorio, la especificidad hepática básicamente de la fosfatasa alcalina se confirma con la elevación simultánea de la gamma-glutamina transpeptidasa, el famoso GGT-EP. Y eso sí es correcto, porque si yo tengo la fosfatasa alcalina elevada y mi GGTP normal, eso no es hepático. ¿Listo? Repito, si tú tienes la fosfatasa alcalina con el GGTP normal, eso no es de origen hepático. ¿Ya? Tenga mucho cuidado, ¿ya? Tenga mucho cuidado en ese aspecto. En colestasis, la ictericia estará acompañada de elevación de la fosfatasa alcalina, hipercolesterolemia, prolongación del tiempo de protrombina, que por cierto he visto sus legos. ¿Ya? Vamos a hacer semiología con legos también. La cascara ahí. No, yo prefiero usar simulación. Y mínima elevación de transaminasas, el paciente tendrá prurito. Doctores, yo tuve un caso miren, de estudiante, me tocó participar de un caso diagnóstico muy interesante. Una joven de 26 años que durante 1 año y medio le picaba el cuerpo. No tenía ictericia, pero todo su cuerpo le picaba durante 1 año. A ver, ¿a cuántos alumnos han sentido ese prurito que te da ganas de rascar? En frío, ¿Ya? Y les han dicho, tómate un antihistamínico, ¿no? Para una cetiricina, una loratadina. Y lo curioso es que esta joven de 26 años, doctores, le han dado loratadina durante 1 año. Y le dijeron que ella sufría de atopía, es decir, era alérgica de nacimiento. Pero ella decía, pero en mi familia nadie es alérgico, absolutamente nadie. Pero ella se quejaba de que le picaba el cuerpo. Ocasionalmente sentía un poquito de malestar estomacal, pero durante 1 año el médico le estaba dando, hasta que apareció la ictericia. Y un doctor, me acuerdo que dijo, es extraño que tenga prurito hace ya 1 año, ya le apareció ictericia. Y era un maestro, este doctor dijo, esto lo que tiene es una hepatitis autoinmune. ¿Por qué? Porque la hepatitis autoinmune le da más en mujeres menores de 30 años y empieza con prurito, ¿ya? Empieza con prurito muchas veces, ¿ya? Entonces el doctor dijo que se da y baja de peso. Entonces, como se dan cuenta, prurito también es un síntoma que tiene que considerar. La realización de otros estudios, la autora debe orientarse por la evaluación inicial en función de la sospecha diagnóstica, ¿no? Doctores, creo que... A ver, ahora, los nuevos médicos, no digo ustedes, porque no van a cometer ese error, no examinan abdomen. ¿Saben qué es lo primero que piden? Ecografía. Por ejemplo, la otra llegó un paciente, no, me duele, y saben que se tocaba acá.
Acá, cae acá. A ver, vamos a un ejercicio. Viene así. Doctor, me duele. Me está doliendo. ¿Cómo está? Siento que me retuerce y me da como cólicos. Y se agachaba y entró así. ¿Dónde está? No se irradia en ningún sitio. Acá, hipocondrio derecho. Ya está. ¿Qué puede estar ahí? Ya, hígado de vesícula. Ya, hígado, vesícula, riñón. Bueno, riñón está acá, pero sí puede irradiar. Páncreas está un poco más acá, pero ya. Ángulo del colon, ya. ¿Y saben qué fue lo curioso? Que no le examiné. Yo estaba ahí parado, no le dije nada a mi colega, pero me agarró y dijo, ya, señor, hágase una ecografía. Y lo mandó. Y viene la ecografía y decía, vesícula de características normales, hígado de características normales, páncreas de características normales, riñón normal, ecográficamente normal. Y el paciente, todo me está doliendo, me está doliendo. Ahora, ¿qué hacen? Ahí está, perfecto. Ahí está. Cólico. No tenía fiebre. ¿Obstrucción puede ser tal vez? Obstrucción. Tendrías que preguntarle cuándo fue la última vez que hizo su deposición. Claro. ¿Ya? Sí. Eso también no le preguntó. Y refiere que aproximadamente hace 2 días que no hace deposición. ¿Qué era? Un cuadro de constipación, es decir, estreñimiento. Que había sucedido que 2 días, en realidad 3 días, no había hecho deposición, se había llenado de gases y había hecho distensión del colon. Y justo donde cuando se ve la radiografía, también le pido radiografía, se ve el colon que está un poco distendido. Entonces era un cólico básicamente por distensión a nivel colónico. Tratamiento, enema, y pasó su molestia. Conclusión, doctores, no confíen siempre en la ecografía, confíen en la información que saque, porque si lo hubiese preguntado si está estreñido, cuántos días no defecaba, y hubiese hecho su percusión abdominal, ¿cómo hubiese sonado esa zona? Timpánico. Y realmente sí era timpánico. Y los ruidos hidráulicos estaban aumentados porque había como tratando de buscar. Y no, nada más. Entonces, doctores, lo que quiero que entiendan es que la ecografía abdominal solamente es útil si tú sospechas algo. ¿Listo? Si no sospechas nada y lo pides porque quieres disparar, lo que venga ahí te la vas a creer. Y si el ecografista no tiene mucha experiencia y por ahí se inventa y dice, parece, ya el doctor que lo vea, y te pone una información que de repente no es tan real, tú vas a seguir esa secuencia y vas a fallar tu diagnóstico. Por tal motivo, doctores, sí, vamos a pedir la ecografía abdominal, pero doctores, sospechando algo. Tanto así que les pongo un reto, que cuando pidan ecografía pongan qué quieren buscar. Pongan ecografía abdominal. En el ECOE, ahí también los he jalado. Por ejemplo, me dicen, ¿qué exámenes auxiliares pedirías para un paciente con hepatitis? Ponen ecografía abdominal, 0. Es correcto, sí se puede pedir una ecografía abdominal, pero ¿qué quieres buscar en ecografía abdominal? Tamaño hepático. Claro, o sea, ¿qué es lo que quieres tú buscar en la ecografía abdominal? El tamaño hepático, si el tamaño del hígado está crecido, ¿corrobora o no corrobora tu hepatitis? ¿Me dejo entender? Y también quiero ver dimensiones de las vías biliares. Punto. Quiero ver si el colero, que es un cuadro obstructivo, si hay un cálculo ahí. ¿Me dejo entender? Porque si tú me pones ecografía abdominal, el ecografista va a decir, ¿y qué quieres que busque? No, quiero que veas todo. Y los ecografistas se ríen, dicen, ese doctor no sabe. O sea, como no sabe qué tiene, me pide que yo busque todo. Repito, en el ECOE, doctores, desde ahora les voy diciendo, y por favor, grábense muy bien. Si no me colocas el por qué estás pidiendo ese análisis, es 0. Doctor, tiene tos con expectoración, tiene hemoptisis, ha bajado de peso, sudoración en la noche. Ya, pido una radiografía de tórax. A descartar ¿qué? A descartar tuberculosis, a descartar presencia de alteraciones a nivel de dónde.
de ápices, De ¿no? ápices, claro. Porque ustedes están buscando lesiones nazi. Claro, claro. Entonces, el radiólogo, ya, tú estás queriendo descartar una tuberculosis, correcto. Va a dar mucho hincapié a ver la zona donde tú sospechas que puede tener tuberculosis. Pero si yo pido una radiografía de tórax así, es como que, listo, doctores, por favor, desde ahora tengan presente eso. Si van a hacer el ECOE, no solamente pidan una ecografía, una radiografía, pongan para qué lo están solicitando, ¿ya? Porque en la vida real, te digo, te voy a ser sincero, yo cuando un doctor le manda al ecografista, el ecografista lo devuelve la orden inespecífica, te lo devuelve, y dice colocar motivo de ecografía, tienes que volver a hacer la orden y poner el motivo. En la vida real es así, por tal motivo en el ECOE también tengo que tratarlos como la vida real. Tienen que colocar el motivo por el cual están solicitando la prueba. Entonces, sí. Hidatidiosis puede dar ictericia. Hidatidiosis. Hidatidosis. Eso. Ya. La hidatidosis, doctores, normalmente solamente te da ictericia si produce por crecimiento un cuadro obstructivo o compresivo de las vías biliares. ¿Ya? Solamente cuando produce un cuadro compresivo. Mire, permite apreciar dilatación de las vías biliares en más del 95%. Es decir, si les hago la pregunta, entre una resonancia magnética o una tomografía, ¿listo? Y una ecografía, ¿cuál voy a solicitar yo para buscar obstrucción de las vías biliares? No, repito, entre ecografía y tomografía. Tomografía o ecografía. Eco, porque dice que tiene 95%. ¿Qué dice acá? 95%. Más. Más del 95% de los casos de colestasis obstructiva se pueden ver con quién. ¿Para qué le pienso una tomografía? Si el 95% de los diagnósticos obstructivos se ve con ecografía. Y por cierto, la tomografía no hay, si no lo pides con contraste no vas a poder ver adecuadamente las vías biliares. Por tal motivo, desde ahora les digo, todo cuadro obstructivo de etiología de vías biliares, la ecografía es más específica, ¿ya? Detecta el lugar de la obstrucción en el 80% de los casos, sí, tú lo puedes ver en la ecografía, y detecta la causa de la obstrucción en el 40% de los casos. Aquí es donde falla. Dice, sí, hay una obstrucción, veo algo ahí, pero no te va a decir exactamente qué es. ¿Y ahí quién entra? No la tomografía, la resonancia. Y hay un término que van a escuchar ustedes bastante que le llaman las famosas colangioresonancias. ¿Listo? La colangioresonancia sí te ayuda para esto. La causa de la obstrucción es una neoplasia, es un parásito que se ha metido. Yo me acuerdo del caso de un paciente con ictericia y pancreatitis porque un ascaris se había metido por la ampolla de váter, se había metido el ascaris y estaba ahí clavado por el... Tuvieron que sacar al parásito y el paciente mejoró. Tengan cuidado con los parásitos. La tomografía computarizada permite descubrir la dilatación biliar en más del 95% de los casos. Sí, te permite ver la dilatación, mas no te permite ver básicamente por qué se produce ella. Es superior a la ecografía para localizar la obstrucción y su causa, sobre todo en caso de lesiones pancreáticas. ¿Ya? Para eso sí. Doctores, si está asociado a una pancreatitis, sí, la tomografía es muy útil. Pero si no, doctores, ecografía. Observen, ¿qué ven acá, doctores? ¿Qué es esto? Una obstrucción. Yo lo veo Parece un cálculo. ¿Qué es esto? Ah, ¿Cuántos cálculos ven ahí? 4. ¿Por qué serían cálculos? ¿Por qué no pueden ser lipomas? No puede ser cálculo. A ver, ¿se imaginan que venga un familiar de ustedes y dicen, oye, viene tu tía o viene tu tío, hijito, tú que estás haciendo medicina, me han tomado esta ecografía? ¿Serán cálculos o serán tumores, te dicen? Por la densidad. La densidad, no. ¿Ah? La sombra. La sombra acústica, sí. Los cálculos, al ser sólidos, generan estas sombras. Los pólipos y las carnosidades tumorales no generan sombras.
¿Ya? Por favor, eso tengan presentes. ¿Estos son cálculos? ¿Son cálculos o son tumores? Cálculos. Todo aquello que les genere sombra acústica son cálculos. ¿Listo? Tomografía, como pueden evidenciar, miren, aquí está la vesícula, el páncreas, ¿no? Y me permite ver los conductos básicamente de una forma un poquito, no tan detallada si no lo pides con sustancia de contraste, porque la sustancia de contraste dibuja toda la vía hepática. La CEPRE, ¿algún día van a participar de una CEPRE? Ya hicimos CEPRE. ¿Ah? ¿Ya han hecho? ¿A quién han hecho CEPRE? No, la CEPRE, la CEPRE UPU, no. Básicamente la CEPRE o la PECRE, que está en inglés, básicamente es una endoscopía en realidad, ¿no? Yo ingreso como una endoscopía, viajo y justo llego a ¿dónde? A la ampolla de váter, y si hay un cálculo que está obstruyendo, ya no opero, pues no le voy a abrir y voy a sacar el cálculo, sino lo que hago un cortecito en la ampolla de váter y el cálculo sale y de esa manera el paciente se libera del cálculo y no tiene que estar, no hay que cortarlo. ¿Listo? Entonces, muchas veces se hace ese procedimiento. Parece simple, pero cuando sean gastroenterólogos, doctores, tengan mucho cuidado al momento de hacer el corte, porque a algunos les ha pasado que al momento de hacer el corte de la ampolla de váter perforan, o sea, ya no solamente lo abren, sino se hace un hueco y se genera una tipo peritonitis. Tengan mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en una ictericia, doctores? Anamnesis, una buena exploración física, por si acaso, una muy buena exploración física, análisis generales y sí o no, ¿ya? La ecografía, dependiendo de eso, depende de ustedes. Doctor, sí, yo sospecho que hay por cálculos en la vía biliar y eso le está causando que hay una inflamación, una hepatitis, probablemente pide una ecografía si sospecha ser. ¿Sospecha de enfermedad hepatobiliar? Sí. ¿Es hepatocelular o es colestásico? Son dos tipos variables que van a tener, doctores. Si es hepatocelular, ¿quién se va a elevar? TGO, TGP. Si es colestásico, bilirrubinas, fosfatasa alcalina y GGT, ¿listo? Pregunta, si es un patrón colestásico, ¿será porque por ahí se ha obstruido el conducto por un cálculo, algo está obstruyendo? Si hay dilatación de las vías biliares, sí, ¿qué voy a pedir? Una ecografía o una ecoendoscopía también, o una colangioresonancia, una tomografía o una ecografía, dependiendo lo que quiero buscar. Doctor, no veo dilatación, pero hay un patrón colestásico, eso se ve en infecciones, ¿ya? En infecciones, no se olviden. Si el problema es una enfermedad hepatocelular, pediré para el TGO-TGP. Y lo curioso, doctores, que muchas veces no llegamos muy bien al diagnóstico, a no ser que a veces tenemos que pedir biopsia, ¿ya? A veces pedimos biopsia hepática. Si en caso la enfermedad no es hepatobiliar, tendré que buscar si la ictericia de este paciente es de origen ¿qué? Conjugada, no conjugada, y haré todo el estudio para ver si de repente es no conjugada, de repente es un Gilbert, un Krieger-Najar, de repente es conjugada, es un rotor o es un Rubin-Johnson, ¿ya? Entonces buscaré las causas. Fosfatasa alcalina, doctores, si bien es cierto, también se puede elevar ¿en dónde? Embarazo, ¿verdad? Eso también tenganlo presente. Las damas que están gestando pueden elevar sus niveles de fosfatasa alcalina, ¿ya? Pero yo tengo, normalmente se eleva hasta más o menos 2 veces su valor, ¿listo? 2 veces su valor normal. Pero ustedes, ¿qué tienen que asociar la fosfatasa alcalina? Con la GGT, ¿ya? Entonces, con eso ustedes dirán, si está normal, probablemente no sea de origen hepático, pero si está elevado, doctores, probablemente sí es de origen hepático, ¿ya? Asocien los dos. Bueno, entonces, si en caso
está asociado al hepático, harán todo el estudio, pedirán una ecografía, verán si hay dilatación de las vías biliares y si en caso lo hay, van a pedir una resonancia magnética o si no, netamente van a hacer otro tipo de estudios. ¿Cómo así, doctor? Porque si mi problema es que se está elevando mi fosfatasa alcalina, mi GGTP, comienza a haber un trastorno hepatobiliar, ¿listo? Pido mi ecografía y para mi mala suerte mi ecografía me dice no hay cuadros de dilatación de las vías biliares, tus vías biliares son normales. ¿Por qué se elevó mi fosfatasa alcalina y por qué se elevó mi GGTP? Si no es un patrón colestásico. Del mismo No, hígado. óseo no te eleva la GGTP, se elevó fosfatasa alcalina y GGTP. Intrahepático. Autoinmunes. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Anticuerpos antimitocondriales, buscando hepatitis autoinmunes. Las hepatitis autoinmunes no te dilatan las vías o conductos biliares, ¿listo? Ténganlo muy presente. Bien. Entonces, hacen su interrogatorio, preguntan las heces, si hay dolor, si hay prurito, baja de peso, si hay fiebre, se toman un medicamento. ¿Qué es esteatorrea? Ese es con grasa. Ese es con grasas, muy bien. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Examen físico, ictericia, signo de enfermedad hepática crónica, signo de hipertensión portal, que lo vamos a ver ahora. Dolor de palpación hígado, vesícula biliar, signo de Murphy y masas. ¿Qué es el signo de Murphy? Dolor, la maniobra. Tienen que saber hacer muy bien la maniobra de Murphy, ¿ya? Miren, desde ahora les voy diciendo, la manera de Murphy no es que yo agarro mi mano, pongo justo a nivel del hipocondrio derecho y comprimo y aprieto. Así no es la manera de Has Murphy. de respirar. Tienes que Tienes respirar para que que despierta inspirar, el si hígado. detectan inspiraciones porque... Ya, claro, tiene que haber un proceso de inspiración del paciente. Si el paciente no inspira, Está mal. no, está hecha mal la maniobra y no puede ser que es un Murphy positivo. Tengan mucho cuidado en la evaluación. Es que, doctores, en el ECOE van a evaluar, en el ECOE va a evaluarse cómo haces tu entrevista bien. Se va a evaluar cómo haces tu examen físico, si es que es lo que queremos evaluar. Y se va a evaluar también tu diagnóstico, si es que es lo que quiero evaluar. ¿Listo? ¿Listo? Cada estación tiene un objetivo. Y como van a ser laboratorio, también va a haber estaciones donde va a haber laboratorios. Interprete te ponen caso clínico de paciente tal, interprete este laboratorio. Puede un AGA también. Puede. Gracias, doctor, por hacerme recordar. Ya, asitis. Lo siento. Asitis, doctores. Es que mira, ahorita con ustedes tengo clases y de ahí tengo clases con los de endocrino hasta las 7:40, 45 y de ahí a las 8 tengo una hasta las 9:30 de la noche. Así es que tenemos que avanzar, doctores, lo siento, disculpar. Definición. Doctores, ¿por qué se da la asitis? Vamos. Insuficiencia hepática. Hipertensión portal. No, ya, hipertensión portal. Ya, va por ese lado. Repito, solamente puedes hablar de insuficiencia hepática si tienes trastornos de coagulación. ¿Ya? Porque significa que tu hígado ya no produce factores de coagulación. ¿Ya? Ahí hablamos de insuficiencia hepática. La hipertensión portal más es un proceso mecánico. Ahí sí podríamos mencionar que puede ser asitis. ¿Que solamente produce asitis la hipertensión portal? No. ¿Qué otras causas? Bueno, se supone que cirrosis te lleva a tener hipertensión portal. ¿Insuficiencia cardíaca derecha? Insuficiencias cardíacas derechas, sí, podría llevarte a tener asitis. No es común, pero sí. Acá está la respuesta. Tuberculosis, ya. A ver, lo más común, ¿cuál es? Que se llama cirrosis. Ya está. Las cirrosis, doctores, en un 80-85% son los que le van a generar ¿qué? Asitis. La segunda causa de asitis, doctores, son los carcinomas.
¿ya? Cáncer hepático. ¿Listo? Cáncer. La siguiente, insuficiencias cardíacas. Cuarta, tuberculosis. Que es raro en realidad, la tuberculosis peritoneal no es común. Y nefrogénica, no se olviden, síndrome nefrótico, también te puede dar ascitis. Son los más mínimos, ¿no? Insuficiencia hepática fulminante. Doctores, cada vez que veo esto, me acuerdo del paciente que me tocó ver y se me murió. Era interno. Usted. Bueno, no me justifiquen, pero... Cuente. Chicos, sean buenos semiólogos. Una vida de una persona puede depender de cómo haces tu semiología. Me acuerdo muy bien, yo hacía mi internado. Por cierto, nosotros hemos internado cada 3 días, ¿ya? De 24 horas, un día les comenté. Entonces, vino un joven, así, de 20 años de edad, y vino así: doctor, mi compañero lo atendió. Yo me acuerdo que estábamos los dos de guardia y mi compañero le dio un tratamiento por una faringitis aguda. ¿Por qué vino el paciente? Doctor, estoy con rinorrea, me duele la garganta, ¿listo? Me duele la garganta y no puedo pasar la comida, ¿no? Me duele mucho. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Palpar ganglios. Ya, palpar ganglios, si no había ganglios, y mirar las amígdalas. De hecho, que ustedes mirarían las amígdalas, pero mi compañero no lo miró, dijo, es una faringitis. ¿Qué creen que le dio? Paracetamol para el dolor, le dio amoxicilina y le dio un antihistamínico que era clorfenamina. Ya está. Vaya a su casa, reposo, tome agua y... A los 2 días, en otra guardia, este paciente de 20 regresa y dice, doctor, me sigue doliendo mucho más, estoy comenzando a hacer fiebre. Ya estoy comenzando a hacer fiebre y me duele más, no puedo pasar la comida, me siento medio débil, no quiero comer, me siento cansado. El siguiente interno que lo ve dice, es una faringitis. No, le cambia el antibiótico y en vez de darle amoxicilina le da una acitromicina, pensando que es una infección atípica, ¿no? Los macrólidos usamos mucho para infecciones atípicas. Doctores, se va a casa y a los 2 días el paciente regresa confundido y encefalopático. O sea, ya no reconocía a su familia, la familia lo trajo desesperada porque no lo reconocían. Y en eso que lo vemos, doctores, estaba amarillo. Estaba totalmente amarillo. Y cuando lo revisamos tenía petequias. Y cuando le hicimos el examen hepático, tenía una hepatomegalia extremadamente grande, casi el doble del tamaño del hígado normal. Y comenzó a sangrar por las encías, comenzó a sangrar por la nariz. ¿Qué creen que estaba pasando con el paciente? Comenzó a sangrar por las encías, comenzó a sangrar por la nariz, comenzó a sangrar, hizo un poco de sangrado digestivo, comenzó a sangrar por todos lados. ¿Qué creen que estaba pasando con este paciente? Estaba haciendo una insuficiencia hepática fulminante porque ya habían pasado 4 días. El detalle que este paciente falleció. ¿Qué tenía? No, pero ¿qué lo había ocasionado? Tenía hepatitis A. Porque así empieza la hepatitis A muchas veces, ¿ya? Empieza como un cuadro de resfriado. ¿Saben cuál fue el detalle, el detonante? Cuando tú tengas un paciente que viene por hepatitis A y le das muchas veces paracetamol, puedes causarle más daño hepático. ¿Listo? Entonces, si tú no evalúas bien, tú puedes dar un tratamiento que en vez de curar al paciente, ¿qué le va a causar? Lo va a empeorar. Y ¿saben qué sucedió? Cuando le miramos la garganta, miramos el paladar y tenía puntos de sangrado en el paladar. Y según me comentaba mi compañero cuando le revisó la garganta, porque sí le revisó, dice que vio como unas vesículas. ¿Se acuerdan las vesículas? Sí. De hepatitis, claro. Básicamente eran vesículas, ¿se acuerdan que cuando había como unas vesículas como bolsitas de agua? Eso es viral. Entonces probablemente lo que estaba presentando este paciente era una infección viral. ¿Listo?
Y las hepatitis fulminantes, doctores, hagan lo que hagan, el paciente se muere. No hay hígado, se desangran por todo lado. Sí, si estás en un hospital que tiene todos los recursos, tendrías que tener plasma fresco, tendrías que tener factor de coagulación, tendrías que tener todo lo necesario para tratar de salvar. Pero si el hígado no mejora, ya las hepatitis fulminantes tienden a destruir el hígado de tal manera que lo único que lo puede salvar es un trasplante hepático. Pero antes que llegue el trasplante fallece. La otra causa es pancreatitis, las causas biliares, linfáticos, doctores linfáticos, por ejemplo, los linfedemas de etiología neoplásica, ¿ya? Clamidia también se ha visto que puede originar ascitis. Recuerden, doctores, que para que se desarrolle la ascitis tiene que haber una presión portal más de ¿cuánto? 12. Eso sí es pregunta, doctores. Pregunta de los exámenes que van a venir al futuro. Es necesario la hipertensión sinusoidal, ¿ya? Tiene que haber dilatación y aumento de la presión a nivel sinusoidal. Esa parte histológica ustedes ya la conocen, ¿ya? Más o menos, a ver, la resistencia venosa sistémica o la presión arterial media, porque existe una marcada reducción de la resistencia venosa sistémica, es como que más incrementa la presión a nivel central o del portal, y la parte periférica es menor la presión. Es por eso que cuando la hipertensión portal se da, va a generar circulación colateral, buscando los lugares de la menos presión. Y la presión intermedia va a tratar de aumentar de esa manera. Hay aumento de las índices de prostaciclina sistémica, principalmente a nivel renal, y hay un incremento de la formación de óxido nítrico. ¿Y eso qué produce? Vasodilatación. Porque no me conviene, doctores, que el sistema porta esté dilatado, con mucha hipertensión, porque eso les va a generar más dilatación venosa, y eso se llama varices, ¿ya? El organismo es muy sabio. Para evitar que aumente la presión, ¿qué secreta? Óxido nítrico. Y baja la presión venosa. ¿Pero qué más va a bajar? La presión arterial. Por eso que los cirróticos son de presiones bajas. ¿Ya? No se asusten si ven un cirrótico y tiene presión 85 o 50. Normalmente 90-60 son las presiones de los cirróticos. ¿Ya? ¿Por qué, doctor? Porque así como va defendiendo por la hipertensión portal, lamentablemente el óxido nítrico también va a afectar la vía sistémica. No, eso aunque el gasto cardíaco suba, ¿no? O sea, a pesar de ello, es que como que es un compensatorio, pero no es absoluto. Entonces los pacientes cirróticos, doctores, con el tiempo son son hipotensos, pero a costa de que tienen hipertensión portal, ¿no? Y eso va a generar ¿qué? Ascitis. Lo curioso, doctores, es que se va a generar una respuesta a la hipovolemia, doctor. Como baja la presión por la vasodilatación, ¿listo? Una cosa es que usted, doctor, tenga un buen gasto cardíaco y otra cosa es que tengas una vasodilatación periférica. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener un buen gasto cardíaco, pero si mi vasodilatación periférica es muy marcada, esa cantidad de sangre que bota a mi corazón no va a elevar la presión, ¿sí? Tendría que tener un buen gasto cardíaco más una resistencia vascular periférica muy buena para que mi presión pueda subir. Y recuerden, doctores, que el componente más importante de la presión arterial, ¿cuál es? La resistencia vascular periférica. ¿Listo? Sucede al disminuir la presión arterial media de 89 a 75 mililitros de mercurio y la disminución del sodio, que va de 138 a 128. Doctor, ¿cómo que sodio? Oh, sorpresa. Los pacientes cirróticos tienden a tener hiponatremia. ¿Pero por qué el orina? Pregunta, ¿por qué? Porque tiene hipotensión. Ustedes que han hecho morfofisiología del sistema digestivo. Mira, porque sale agua, sale sodio, fijando. Sale agua, sale sodio y se Y pierde. el sodio jala más agua. Doctores, ¿por qué? A ver, El cero tiene hipotensión, no puede ser a través de
Ya, Por eso le sale agua, sale el sodio para la ya. Alguien que por ahí va. ¿Por qué así hiponatremia en un paciente cirrótico? A ver su fisiopatología. Bomba de sodio, potasio. ¿Por qué? ¿Por qué hacen? Doctores, recuerden, la presión ya les explica por qué. Porque hay un estímulo de secreción de óxido nítrico, ya va a bajar. Y realmente, doctores, son hipotensos. No se asusten. ¿Saben qué es lo que...? A ver, si no tienen claro este concepto, ¿saben qué les va a pasar cuando les llegue un paciente cirrótico a la emergencia? Le van a tomar la presión. ¿Qué van a decir? Está hipotenso. Lo primero que van a hacer ustedes como acto reflejo es hidratarla. Y van a ver que al día siguiente su ascitis, que estaba así, va a estar así como un globo. Y el paciente va a decir, ¿por qué estoy empeorando, doctor? Sería tan sencillo decir, doctor, es que yo me equivoqué, le hidraté cuando no debía haber hidratado. No le van a decir eso, ¿no? Pero pasa ese fenómeno. Recuerden, los pacientes cirróticos tienden a tener presiones bajas. No se aceleren a hidratarlos. Analicen. Si le ponemos una hidratación hipertónica. A ver, y repito otra cosa. Los pacientes cirróticos se adaptan a su hiponatremia. Así es que tengan mucho cuidado también en corregir su sodio. ¿Listo? Ellos tienen una hiponatremia de adaptabilidad, repito, y tienen básicamente una presión que ya su cuerpo se adapta. ¿Ah? La pregunta es, ¿por qué baja el sodio? Por eso. No. Bien, los pacientes, por si acaso, los pacientes cirróticos, si bien su presión arterial media todavía es óptimo, sí orinan bastante. Pero recuerden, doctores, no es tanto el problema de la hiponatremia, básicamente radica en que su sistema, renina, angiotensina, aldosterona, su ADH, ¿cómo están? ¿Cómo creen que están? Elevado porque quiere compensar la hipotensión. Miren, renina, observen. O sea, por ilusión. Liberarse del hígado, ahí va a ir a ser Ya. Es por dilución. Muy bien, ya por ahí ya están razonando. Tienen que, ¿se acuerdan, no? Del sistema renina y aldosterona. Lamentablemente uno de sus componentes es el hígado, ¿no? Entonces, por tal motivo, eso va a hacer que el paciente se vuelva más hipotenso todavía. ¿Ya? Bien, y eso va a bloquear la reabsorción de ¿qué? De sodio. Y es por eso que el paciente orina más sodio. ¿Sí? Claro, porque no lo absorbe, porque no hay... Ahora, lo curioso, doctores, es que observemos lo siguiente. Acá viene un análisis que quiero que hagan. No ascitis, ascitis. ¿Listo? Miren el ADH, miren la norepinefrina y miren la renina plasmática. Como pueden ver aquí, ¿por qué los niveles de renina están elevados en pacientes que tienen ascitis? Miren, acá no hay ascitis y los que tienen ascitis, miren. Porque acá le decían. La bulimia. Porque se libera, pero no hay una respuesta. Claro. Ya, exacto. No hay feedback. No lo razones. Yo me acuerdo que en un examen, no con ustedes, se le puso un gráfico y se le puso, la renina está elevada, listo. Es como que tu cerebro dice renina elevada, presión alta, ¿no? ¿Me deja entender? Se le puso el gráfico, los pacientes cirróticos tienen niveles elevados de renina, por tanto, manejan presiones altas. ¿Verdadero o falso? Claro, ahorita ya lo tiene que es falso, pero en ese momento que se les puso la pregunta, renina elevada, lógico, me van a hacer hipertensos. ¿Me dejo entender? Tengan mucho cuidado cuando vengan preguntas así. ¿Listo? Hipertensión, básicamente la hipertensión portal, que va a ser una de las complicaciones principales de las ascitis, ¿listo? Y de como consecuencia de una cirrosis. Entonces puede haber una derivación portosistémica,
o puede haber una reducción de la actividad de red o disturbios a nivel intestinal. Una cosa, doctores, que quería comentarles era lo siguiente. La citis, si tú tienes una citis y quieres saber de origen hepático, tiene que haber circulación colateral. Repito, si tú tienes una citis y quieres asociarlo a origen hepático, tiene que haber circulación colateral. Hubo un caso de un ECOE. Bueno, yo me acuerdo de eso porque yo lo diseñé en las situaciones. Le puse un paciente con ascitis y no tenía circulación colateral. ¿Listo? No tenía circulación colateral. La pregunta era de diagnóstico. De hecho, el paciente tomaba alcohol. El paciente decía, sí, yo tomo alcohol. Puede ser renal. Claro, pero por eso, yo tomo alcohol, tenía ascitis y no tenía circulación colateral, absolutamente nada de circulación colateral. ¿Es de origen hepático o no? El 80% de los que rotaron por esa estación pusieron cirrosis hepática. La causa puede ser una insuficiencia cardíaca, pero o un síndrome nefrótico o otra causa, pero no es un problema de cirrosis. Circulación colateral. Por tal motivo que en el ECOE observamos si buscaban circulación colateral. Tienes que preguntar al paciente, le voy a hacer el examen, a ver, ¿cómo es más o menos en el ECOE? Señor, ¿cómo está? Le voy a hacer su examen físico. Ok, el paciente ya está entendiendo de que tú lo vas a evaluar. Se echa en la cama y te dices, muy bien, voy a examinar su abdomen. Quiero ver si hay circulación colateral. Ah, ya, no hay circulación colateral. Voy a examinar su hígado y hacer la maniobra. Basta que hagas la maniobra, él ya sabe que te tiene que dar información del hígado. Basta que hagas la maniobra de vaso, le va a dar información del tamaño del vaso. ¿Me dejo entender? No haces la maniobra, él no tiene por qué darles la información. ¿Me dejo entender? O sea, eso lo voy a repetir porque, no para ayudarlo, sino porque ese es algo que siempre se han equivocado todos sus compañeros de la región pasada. O sea, es como que no piden, ahí está la información, lo tienen escondido, no lo piden. Tienen que pedirlo, ¿listo? Pero, lo curioso es que no pides lo que no piensas. ¿Ya? Entonces, traten de tener presente. Entonces, básicamente, doctores, tiene que haber circulación hiperdinámica, circulación colateral. Es importante que tengan presente ello, ¿listo? Recordar, la retención de sodio indica una disminución del 80% de la función hepática. El grado de retención de sodio está inversamente relacionado con la supervivencia. ¿Ya? Nunca olvidar, los pacientes con cirrosis y ascitis suelen mostrar retención urinaria de sodio, aunque aumento del sodio corporal total e hiponatremia por dilución. ¿Ya? Acá viene una cosa bien curiosa. Los pacientes con cirrosis hacen edema, ¿sí o no? Sí. Claro. Entonces, muchas veces las hiponatremias ya no tienen que ver mucho tampoco por el sistema que ustedes acaban de razonar, sino tiene que ver por dilución. ¿Ya? Tiene que ver por dilución. Y acá viene una cosa bien curiosa. No es que el total del sodio haya bajado, el total, sino que la cantidad de agua es mayor y por tal motivo, si la pregunta les dicen así, el sodio total está disminuido, normalmente no. Hay mecanismos de compensación. Lo que sí es la concentración de sodio baja por dilución. ¿Ya? Es otro mecanismo que tienen que saber. Entonces, las alteraciones de las pruebas funcionales y bioquímicas en pacientes con cirrosis y ascitis. Por ejemplo, resistencia vascular sistémica reducida. Presión arterial, ¿cómo está? La presión arterial de los pacientes reducida. ¿Cómo está su frecuencia cardíaca? Incrementada. Por eso es que acá hay algo bien interesante. Cuando ustedes van a toparse con un paciente cirrótico, pregúntenle qué medicamentos está tomando. Por lógica, si la frecuencia cardíaca está aumentada, la pregunta es, ¿qué pasa con la presión arterial cuando aumenta la frecuencia cardíaca? Debería aumentar. Aumenta. ¿Qué pasaría, doctores, con la presión a nivel venosa si está aumentada la frecuencia cardíaca? También va a incrementarse. No te conviene. Entonces, doctor, yo no quiero que se dilaten mucho mis venas. ¿Qué tengo que hacer yo? Claro. ¿Qué es mejor? A ver, ¿qué es mejor? Miren,
Agarro yo y que mi vena y mi arteria esté así. O que se dilate un poquito, baje lentamente. Que sea más lento para que la dilatación sea no tan forzada. Por tal motivo, pregunten a los pacientes qué están tomando. Y uno de los medicamentos que toman los cirróticos o los pacientes con ascitis es propanolol. ¿Qué es el propanolol? Beta bloqueante. Por tal motivo, ¿cuál es el objetivo? Bajar su frecuencia cardíaca. Muy bien. Aumento del índice cardíaco, aumento del volumen plasmático. Por tal motivo, estos pacientes siempre su tendencia es hacer ascitis, hacer edemas. ¿Qué medicamento creen que va a tomar para evitar que haga edemas? Diuréticos, furosemida. Doctor, pero furosemida es más que todo para emergencias. No, pero A ver. los diacílicos son más para Ya, pero el problema, doctor, es de que la retención de líquido es mucho más, bastante elevado en pacientes. Y si tú quieres que una persona elimine su ascitis, si tú le vas a dar hidroclorotiazida, no va a bajar. No, pero como tratamiento para el caso. Tienes que darle un diurético que sea muy potente para que baje. ¿Pero ese sería el diurético de mantenimiento? Sí, la furosemida se les da en ellos por la gran cantidad de volumen que retiene. Si tú le das un diurético de baja potencia, hagas lo que hagas, tu paciente va a estar con su ascitis. Entonces usamos furosemida, doctores, por si acaso. Bueno, depende. Doctores, eso depende. Cada paciente, a veces con una pastilla de 40 miligramos les va muy bien, a veces con 2 pastillas de 40 les va muy bien. ¿Vas probando? Sí, vas probando. Flujo sanguíneo renal reducido. Flujo sanguíneo renal reducido. ¿Ya? Su diuresis de ellos a veces suelen ser también bajas, ¿sí? Muy bien, doctora. Entonces, cuando entrevisten a un paciente, usted es cirrótico, ¿sabe qué tratamiento les va a decir que toma? Beta bloqueante, propanolol, tomo furosemida, tomo espironolactona. ¿Por qué creen que toma espironolactona? Porque va a orinar tanto que va a perder potasio y hay que reponer. ¿Listo? Propanolol, pito, furosemida y espironolactona. ¿Por qué hacen eso? Porque tengo que bajar la bulimia, tengo que bajar la frecuencia cardíaca y tengo que evitar que baje mi potasio. Por tal motivo, eso va a evitar que hagas ¿qué? Varices. Lo tratan como una insuficiencia también. Parece una insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque ambos retienen ¿qué? Líquidos. Muy bien, en la parte vascular hay una vasodilatación esplácnica, vasoconstricción de la arteria renal y vasodilatación pulmonar. ¿Listo? En la parte funcional, a activación de los factores vasodilatadores sistémicos, activación de factores de vasoconstrictores sistémicos, activación de factores de vasodilatadores renales y tasa de activación glomerular está reducida. Y la parte bioquímica, retención de sodio, pero hay también que retención de agua. Por tal motivo, doctores, la hiponatremia de los pacientes hepáticos es más por dilución. ¿Listo? Aumento del óxido nítrico sistémico, prostaglandinas sistémicas aumentadas, aumento del óxido nítrico renal y prostaglandinas. Mecanismo de la formación de ascitis, creo que ya lo saben muy bien. Uno es, no hay albúmina, pero por algo tiene cirrosis el paciente. Obstrucción hepática intravascular, que básicamente es lo que me va a generar hipertensión portal. Y bloqueo venoso intrahepático, es decir, aumento de la parte linfática hepática, que no va a permitir el retorno de líquido y eso que va a generar al final ascitis. Tengo componentes, aumento de la presión osmótica, no me conviene. Tengo aumento de la presión portal y aumento de la presión a nivel linfático hepático. Tengo toda una mala combinación como para que el paciente genere ascitis. Aumento del volumen circulante, variaciones en la membrana peritoneal, que por cierto, si tú tienes albúmina baja, ¿tú crees que tu peritoneo va a ser una estructura, tejido conectivo denso adecuado? No. ¿Listo? Entonces, por todo lado, doctores, vas a generar ¿qué? Ascitis. Esto va a disminuir, como se acumula líquido aquí a nivel abdominal. Recuerden que la ascitis disminuye la capacidad respiratoria del paciente. ¿Por qué? Porque tu diafragma no va a poder descender. Entonces los pacientes también vienen por dificultad respiratoria. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento?
No. ¿A quién? A ver. ¿A quién? O sea, viene, doctor, no puedo respirar. Le pones glucemia. ¿Tú crees que es como la insuficiencia cardíaca que baje? Respira. No. Para que baje, toda esa síntesis va a tener que pasar Para paracentesis. Agarran y pulsan, sacan el líquido y el paciente respira. ¿Listo? Muy bien. Entonces se va a generar todo un estímulo de los receptores de volumen para que al final podamos nosotros tratar de retener lo más que podamos a nivel renal el sodio, tratar de eliminar el agua, pero es un poco complicado, por eso necesitamos de fármacos para que esto suceda. La citis, básicamente, doctores, tengo hipertensión portal, hay vasodilatación de la arteria esplácnica, gracias al óxido nítrico, disminución del volumen arterial efectivo, y esto va a haber una activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, sistema simpático y ADH. ¿Ya? ADH sí va a funcionar, porque recuerden, ¿cómo se activa el ADH? Básicamente se activa por cambios de osmolaridad. Luego, sorpresa, el sodio es el principal componente. ¿Listo? Y acá vamos a tener difusión de presión de agua libre. Y al final, lamentablemente, puede tener más ascitis, ¿no? Una hiponatremia dilucional. Y, doctores, esto es lo que yo más temor le tengo a los pacientes con ascitis y cirrosis. Síndrome hepatorrenal. Pronóstico de mortalidad 90%. Cuando se afecta el riñón por consecuencia de toda esta retardación hemodinámica, eso se llama síndrome hepatorrenal. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a tener mi paciente con ascitis? Distensión progresiva del abdomen. El tiempo de distensión depende de la etiología. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo un paciente que es alcohólico, va a ser su ascitis en largo tiempo. ¿Sí? Si es un carcinoma, los carcinomas en menos de un año ya estás haciendo ascitis. ¿Me dejo entender? Si eres alcohólico y has hecho cirrosis hepática, por lo menos en 10 años recién vas a hacer ascitis. ¿Listo? El tiempo de aparición les va a dar la etiología. Aumento de peso. ¿Sí? Doctor, es bien curioso porque los pacientes son bien delgaditos, sus bracitos parecen así, bien delgaditos y gorditos. Entonces, pero a pesar de eso, ha un aumento de peso por la ascitis. ¿Qué dice acá? Disnea. Saciedad precoz. ¿Por qué se llena rápido? Porque comprimes al estómago. Si se asocia a PBE, que es peritonitis bacteriana espontánea, puede prestarse con dolor, fiebre y alteraciones del sensorio. Una ascitis con fiebre, doctor, es mal pronóstico. Quiere decir, miren, es tanta la cantidad de líquido que el intestino se edematiza. Y al edematizarse, ¿ustedes creen que las heces tienen bacterias? ¿No pasará alguna bacteria por ese edema y se entrará al peritoneo? A eso le llamamos las famosas peritonitis bacterianas espontáneas, que por el edema, por la ascitis, edematiza el intestino y el intestino va a permitir el pasaje de bacterias al peritoneo. ¿Ya? Eso se llama peritonitis bacteriana espontánea. Y buscar siempre, doctores, todo estigma que me diga si el paciente tiene cirrosis hepática. Hay un término que van a usar que se llama estigmas hepáticos. ¿Cómo es el color de un paciente cirrótico? Amarillo. No, cirrótico no siempre hacen ictericia, una piel pálida, una piel muchas veces medio terrosa también, como las pacientes renales. Tiene estigmas hepáticos palmares. ¿Se acuerdan? Tenar e hipotenar. Hay hipotrofia muscular. Ustedes van a ver, miren ustedes el dedo gordito, es bien gordito, ¿no? Acá su base, y van a ver que esto está hundido. Van a ver manchas en la mano como color café muy tenues que comienzan a aparecer en todo su cuerpo. A eso le llamamos los famosos estigmas hepáticos. Ustedes tienen que buscarlo. Circulación colateral, todo lo demás. No existe, doctores, pacientes cirróticos si no tiene circulación colateral. Por favor.
La ascitis hay grado 1, grado 2 y grado 3. Ascitis mínima detectable solo por ecografía. ¿Ya? Ese es como que no se distingue. Ascitis moderada, manifestada por la distensión moderada simétrica del abdomen. Y grado 3, esto es un grado 3. ¿Ya? Muy bien, ¿qué maniobras van a hacer ustedes para detectar ascitis? Oleada. Pero para la oleada necesitas ayuda de alguien. Si estás solo. Del rebote. Un amigo fue bien astuto porque al dijo, señor, ¿puede poner su manito acá? Y hizo la maniobra de la oleada. El paciente colaboró. ¿Ya? Entonces, para la maniobra de ascitis, hagan lo que se llama la matidez desplazable. ¿Por qué? Porque se supone que hay líquido, ¿sí? ¿Te imaginas que está hecho a un costado y yo comienzo a percutir? ¿Cómo va a sonar esta zona donde está líquido? Por ejemplo, gire para su lado derecho. Todo el líquido va a caer por gravedad a qué lado? Derecho. Yo comienzo a percutir, ¿cómo va a sonar? Mate. Ahora gire para el lado izquierdo. Y esta misma zona que yo he percutido, lo vuelvo a percutir, ¿cómo suena? Timpánico. A ver, otra vez, voltea para este lado. Mate. Ahora gire para este lado, ahora suena timpánico. ¿Qué significa? Que el líquido se está desplazando. A eso le llamamos matidez desplazable. Se percute el abdomen con el paciente en decúbito lateral, de arriba hacia abajo, apareciendo una matidez en la zona de declive. ¿Listo? Matidez desplazable. ¿Ya? Entonces ahí se está percutiendo justamente para verificar ello. ¿Listo? Primera maniobra que tienen que hacer, que es mediante la percusión. Matidez desplazable. Este es lo que ustedes llaman el signo de la oleada. ¿Listo? Onda ascítica. Una mano. ¿Ven? O sea, tú quieras o no necesitas el apoyo de alguien. Una mano se apoya sobre un flanco con el pulgar en la línea infraumbilical y la otra percute el flanco opuesto con la punta de los dedos. La mano apoyada percibirá la onda líquida. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? A ver. Sí, acá, por ejemplo, tú ves, está haciendo una maniobra también para hacer una oleada. Este se llama el signo de la oleada individual. Es como que tú lo puedes hacer, pero hay pequeño error. ¿Por qué es importante poner la mano en medio? ¿Alguien que me explique? Para que dé como la ola, dé la forma de la ola. Para que no pase que... No, para que dé la forma de la Para ola. que sientas el Para que se forme la ola. Miren lo que va a pasar. Miren, sacamos la mano, ¿ya? Sacamos la mano y yo golpeo. Y el golpe es como no es que golpeas así, sino haces este golpe. Salpicando. Golpeas y se supone que el líquido va a generar una onda que debe ser percibida por tu otra mano. Pero ¿qué sucede si la onda no se transmite por el líquido, sino se transmite por la pared? Y la pared vibra, la pared, no estoy hablando de líquido adentro, la pared vibra y hace sentir a tu mano. para amortiguar la onda. Entonces, ¿para qué colocamos esta mano? Para amortiguar la onda que puede Para que las vibraciones no pasen por la piel, sino por el pasen líquido. interno y llegue el líquido a chocar tu otra mano. ¿Listo? Por eso colocamos una mano en el medio, para que el signo sea fidedigno. ¿Ya? ¿Cómo determinamos la causa de la ascitis? Básicamente, doctores, ustedes van a hacer una paracentesis y van a mandar a estudiar este líquido. Estudio citobioquímico de líquido ascítico. Hacen una paracentesis. Miren, ¿no? Es un color citrino, amarillento, parece orina, ¿no? Transparente. Esto es un líquido ascítico trasudado, ¿ya? No exudado, sino trasudado. Entonces, hacemos la paracentesis, me ayuda mucho al diagnóstico, ¿ya? En el momento de cada admisión en el hospital hay que volver a hacer una paracentesis. Nos permite ver la evolución de este paciente y si hay un deterioro clínico nos va a ayudar bastante. Las anormalidades del laboratorio que pueden indicar una infección, hay que ver, cuando hay infección los linfocitos, los polimorfos nucleares en el líquido ascítico van a aumentar, y si hay sangrado gastrointestinal, ¿ya? También nos ayuda. Había un tiempo, doctores, que cuando había un accidente de tránsito, los médicos antiguos, como no había ecografía, ¿ya?
Cuando no había ecografía, doctores, los médicos antiguos en un accidente de tránsito palpaban abdomen y hacían la maniobra de la oleada. ¿Me dejo entender? Si en un accidente de tránsito había signo de la oleada o había como que había líquido, se transmitía, decían paracentesis diagnóstica. Agarraba una hoja, si salía sangre, salva operaciones. Claro, porque está sangrando. ¿Me dejo entender? No había ecografía. Los médicos antiguos me contaban, no había ecografía. ¿Cómo tú diagnosticarías si está sangrando tu paciente? Claro, decían matidez, oleada, pero matidez es un poco difícil porque el paciente que está politraumatizado puede que tenga una fractura, no lo vas a mover para la izquierda o a la derecha. Más hacíamos el signo de la oleada. ¿Listo? Muy bien. Complicaciones de la paracentesis. Muerte. No. Depende. Nunca he visto que se muera un paciente y que se le haga una paracentesis. Todavía. Pero cuando se hace bien. Infecciones. No debería haber infecciones. Por eso que la parte de la asepsia antisepsia tiene que ser adecuada. Hemoperitoneo, sangrado, tampoco he visto. Perforación de las vísceras, que por cierto sí podría pasar, porque se supone que tú entras una aguja y ¿qué pasa si le perforas el colon o el intestino? O agarras un vaso sanguíneo. Y es una complicación por tal motivo. Ahora, ¿puede haber hematomas? Sí. ¿Por qué, doctores, puede haber hematomas? Porque los pacientes cirróticos tienen trastornos de la coagulación. Tengan mucho cuidado en ese aspecto. ¿Qué voy a ver en líquido acítico? El color, el aspecto. Si es citrino con sangre lechosa, ver la gradiente albúmina sérica y lo que es la albúmina de líquido acítico, y eso se llama gasa. Es una relación que ahorita la vamos a ver. El recuento celular diferencial y concentración total de proteínas. Entonces, yo quiero saber, doctor, si es una peritonitis bacteriana espontánea, es una ascitis o básicamente neutrocítica con cultivo negativo, o es una bacteriocitis, es decir, netamente se metió una bacteria. Yo hago mi diagnóstico básicamente de líquido acítico, y si yo veo que la cantidad de polimorfonucleares es menor de 250, en pocas palabras, neutrófilos, ¿ya? Eso puede ser una peritonitis espontánea. Si hay presencia de al menos de 250 polimorfonucleares con cultivo negativo de líquido acítico sin causa secundaria de infección, esa es una ascitis neutrocítica con cultivo negativo. En este caso te va a dar cultivo positivo. Y si es una bacteriocitis, básicamente recuento es inferior, cultivo positivo y ausencia de signos locales o sistémicos de infección. En pocas palabras, es un paciente que tiene bacterias, pero no hay más que todo, es un hallazgo. ¿Ya? Es un hallazgo, más no hay clínica. No es que el paciente tenga fiebre, malestar o dolor. ¿Ya? Gasa. Esta pregunta viene bastante también en los exámenes. ¿Listo? El gradiente del volumen del suelo y el líquido acítico, que se llama gasa, donde yo voy a ver proteínas de líquido, ya, de líquido acítico, si mis proteínas es menor a 2.5 gramos o es mayor a 2.5 gramos. ¿Listo? Voy a ver si mi relación de gasa, que es la relación albúmina en suelo sobre la albúmina en líquido acítico, doctores, si es mayor a 1.1 o es menor a 1.1, si es mayor, esto es una hipertensión portal debido a cirrosis. Y mi nivel de proteínas de líquido es menor de 2.5. Pero, doctores, si en caso mis proteínas de líquido es mayor a 2.5 gramos por decilitro y mi gasa, mi relación albúmina a nivel suelo y líquido acítico me sale más de 1.1, es una hipertensión portal debido a obstrucción venosa hepática, es decir, una insuficiencia cardíaca derecha probablemente. Y si mi gasa es menor de 1.1, eso se debe a un síndrome nefrótico. Y si mis proteínas, siempre y cuando el líquido sea menor de 2.5, pero si tengo buena cantidad de proteínas en el líquido, probablemente sea un tumor o tuberculosis. Entonces, el cálculo de gasa y esta interacción que ustedes ven nos puede llevar a un diagnóstico, por si acaso. Por eso preguntan mucho gasa en la recientado, siempre preguntan esto. Están obligados, doctores, a aprenderlo. Eso también es laboratorio, ¿verdad? Claro, van a tener que pedir laboratorio.
¿Listo? Vamos en los footers. Clasificación de asitis por la gradiente albúmina en suero y asitis. Básicamente, si miren, si es mayor a 1.1 y la gradiente albúmina es alto, cirrosis, hepatitis alcohólica, insuficiencia cardíaca, metástasis hepáticas masivas, Buchiari, trombosis de la vena porta. Y si la gradiente es baja y es menor de 1.1, en este caso, carcinomas peritoneal, tuberculosis peritoneal, pancreatitis, serositis, síndrome nefrótico. ¿Qué más van a pedir, doctores? Prueba de rutina, recuento celular, concentración de albúmina, proteínas, pruebas adicionales, cultivo, por lo menos mandarán para cultivarla si hay una bacteria, hay que saber cuál es, concentración de la glucosa, de lactato deshidrogenasa. ¿Qué pasa si me sale el lactato deshidrogenasa extremadamente elevado en el líquido cítrico? ¿Qué puede ser? Ya, y que puede generar una gran muerte celular y que te genere asitis, cáncer, tinción de Gram y concentración de amilasa. Otros adicionales, es hora de ir a... Otros adicionales básicamente que pueden ver son cultivos, glucosa. Doctores, ¿cómo estaría la glucosa en el líquido acítico en un paciente que tiene una infección bacteriana? ¿Baja, normal o aumentada? Baja. Porque claro, las bacterias consumen y también las células inflamatorias. ya, glucosa y todo proceso inflamatorio. Por eso es importante ver la glucosa. Lactato deshidrogenasa, ¿dónde se ve mayormente? Neoplasias. También hay infecciones, pero más en neoplasias. ¿Ya? Perforación intestinal, tinción de Gram. ¿Qué pasa si hago mi tinción de Gram y encuentro anaerobios? Intrahospitalario. Se ha perforado. ¿Dónde hay anaerobios? En el tubo digestivo. Se ha perforado y el paciente está haciendo profisis de tuberculosis, citologías también para ver carcinomatosis, triglicéridos, lo que se llama la famosa asitis quilosa, concentración de bilirrubina, perforación intestinal, propéptido natriurético cerebral para insuficiencia cardíaca también. Bien, doctores, hasta acá no quedamos porque el tiempo nos ha ganado. Doctores, solamente quiero decirles que ahora vamos a entrar a todo lo que es semiología digestiva. ¿Ya? Semiología digestiva. Me doy cuenta que el tiempo está pasando rápido. Ya estamos en la mitad de clases